otro tema que ha levantado también muchos titulares. Un científico dice que hay 4 civilizaciones maliciosas en la galaxia que nos podrían atacar. Para empezar, esto es como cuando alguien hace alguno de estos números con la ecuación de Drake y pone cotas o hace estimaciones y le sale pues... debe haber entre 8 y 100 millones de civilizaciones. Y alguien dice, le sale 50 millones en promedio, ¿no? O cosas así. Coger un número que es una cota, que es una estimación, y elevarlo a la categoría de medida. O sea, científicos dicen que hay 4 civilizaciones malignas, suena a que son esta, aquella y la otra, ¿no? Las has visto, está aquí, aquí y allá. Ya empezando por ahí, que eso ya quizás estamos acostumbrados a eso. El segundo orden de malicioso, o sea, lo que realmente hay de malicioso en todo esto, es que ni siquiera el estudio dice eso, ni el autor lo dice. Yo me he leído el paper, o sea, de verdad, en Coffee Break nos leemos los papers para que usted no tenga que hacerlo. Yo me he leído este paper. Por cierto, es un investigador español, Alberto Caballero, ahora les cuento un poco más, pero aquí no habla para nada, no dice que haya 4 civilizaciones. Entonces, yo después de leer el paper me dije, pero ¿dónde están las 4 civilizaciones? Aquí no dice nada de que haya 4 civilizaciones malignas, ¿no? Y entonces, tirando un poco del hilo de los artículos originales de divulgación, de los cuales se van nutriendo otros artículos, porque saben que esto del periodismo a veces no vienen las cosas de la fuente del paper original, sino de un artículo que alguien escribió que a su vez se basa en otro artículo. Y resulta que al parecer esto viene de una entrevista que dio el investigador a una publicación que se llama Motherboard, en la que en la entrevista pues habló de esto, ¿no? Bueno, a ver, se los cuento. O sea, que ni siquiera es algo que esté en el paper, sino que sale de algún artículo que está por ahí. Si quieren, volvemos a lo de las civilizaciones malvadas que nos quieren invadir, que seguramente también querrán imponer su propia lengua. Ojo con eso. Hablando de colonialismo, a ver si no va a ser galáctico también. Aquí siempre hemos estado pensando que nos invadirían para poder hacer nuestros recursos y a lo mejor es para imponer su lengua. Eso no se le ha ocurrido a nadie hasta ahora. Yo creo que en la ecuación esta de que calcula probabilidades, yo no leí el paper, leí un poquito cuál era el argumento para llegar a ese número. Bueno, siempre es una convolución de probabilidades, pero le falta un factor a esa convolución de probabilidades que es, bueno, al menos uno, ¿no? Que es la probabilidad de que el razonamiento del autor sea correcto. Que quizás es un número que suprime gravemente todo lo que viene después. Sí, bueno, él lo comenta, ¿no? Que es un simple ejercicio mental. Bueno, a ver, voy a comentar un par de cositas de este paper, con perdón. Es de de hecho, un estudiante de doctorado, que se llama Alberto Caballero, que es estudiante de doctorado, ojo, en la Universidad de Vigo. José, lo debes tener por ahí cerca. Igual lo puedes invitar un día a una cerveza o algo y que te cuente más cosas. Es estudiante de doctorado en resolución de conflictos. Hay un departamento en la Universidad de Vigo de resolución de conflictos y... Hacer un doctorado en resolución de conflictos es uno de los más deliciosos oxímoron que escuché en mi vida. O sea, no hay nada más problemático un doctorado, es increíble. Total. Y hay otro que hay algo llamado el Banco Interamericano de Desarrollo, que también es un oxímoron en sí mismo. Claro, exacto. Sí. Bueno, no sé, yo ahí te discutiría, fíjate, pero nos llevaría a otra conversación. Entonces, yo no sé qué formación tiene la gente que hace un doctorado en resolución de conflictos, pero se ve que a este investigador, a Alberto Caballero, le interesan mucho los temas de ciencias del espacio, porque he estado mirando sus papers anteriores, tiene 2. Uno sobre la posible procedencia de la señal WOW, esa famosa señal que se detectó en los años 70 y que, bueno, nunca se ha sabido muy bien a qué correspondía, una señal de radio. Y otro es un concepto para una nave tripulada para viaje interestelar, ¿no? Entonces, no sé si son cosas que hacen en su tiempo libre o es parte de su trabajo en resolución de conflictos. Estaría bien tener una conversación y hablar de estos temas, ¿no? Pero este artículo... Pero me dijiste que ¿cómo se llamaba? Alberto Caballero. Sí. Bueno, para los que no están en Galicia, el alcalde de la ciudad de Vigo, se llama Abel Caballero. Sí. Es famoso porque ha iluminado la ciudad de Vigo con una luminosidad que creo que supera un factor 1.000.000 en la del sol. Entonces quizás Alberto Caballero sea familiar de Abel Caballero y entonces sea una especie de queja, porque claro, con semejante luminosidad de Vigo nos deben ver desde fuera del grupo local de... Una queja no, es que ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. Esto que claro, están compinchados, están intentando usar la iluminación de Vigo como tecnomarcador de la Tierra hacia otros planetas.
Este paper, al contrario de lo que sugieren los titulares de prensa, este preprint, perdón, ahora voy a decir porque no, esto está puesto en un servidor de hecho, te diría que en el archive, ahora mismo no estoy seguro, en un servidor de preprints, ¿no? No creo que esté publicado en una revista con árbitros, pero realmente lo que hace es un discurso en favor de METI, de enviar señales a otras civilizaciones, ¿no? Él parte de este debate que hay sobre si es prudente o no dar nuestra presencia a conocer al universo. Y lo que argumenta aquí es que sí, que debemos hacerlo. ¿Cómo se traduce eso a estos titulares alarmistas de cuidado, hay 4 civilizaciones que quieren venir a invadirnos? Pues no lo sé. Pero cualquiera que ha hecho un trabajo científico y se lo ha intentado contar a medios de comunicación con diverso grado de seriedad, sabe que a veces tú puedes decir una cosa y acaba saliendo todo lo contrario en estos medios de comunicación, ¿no? Él empieza planteando el debate sobre METI. SETI es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿no? Search for Extraterrestrial Intelligence. METI es Message Extraterrestrial Intelligence, ¿no? Actividades destinadas a enviar mensajes destinadas a otras civilizaciones. Entonces, es cierto que hay gente, incluso en la comunidad científica, que considera que METI es una actividad peligrosa y que no deberíamos hacerlo, por si acaso, ¿vale? Bueno, yo personalmente, a nadie le interesa mi opinión, pero yo personalmente no lo veo así, porque creo que estamos sesgados por las películas, que siempre nos cuentan historias de invasiones interestelares, pero no creo que las películas sobre este tipo de cosas tengan nada que ver con la realidad, porque no tienen en cuenta, primero, lo enormemente vacío que es el universo, lo enormemente difícil que es contactar con otras civilizaciones, no digamos ya viajar como para moverse, y sobre todo el hecho de que no hay nada particularmente valioso en la Tierra que no se pueda conseguir, que nadie pueda conseguir mucho más cerca de casa, ¿no? No sé, la serie V, por ejemplo, cuando yo era jovencito, los extraterrestres venían aquí a llevarse nuestra agua. O sea, fíjate si será ridículo. Una serie maravillosa, ¿eh? Además la he vuelto a ver hace poco y me encanta, es preciosa. Pero, claro, a ver, no me quejo. O sea, me acuerdo de Diana. Sí. Sí, genial, Diana. Muy malvada. Sí, me acuerdo de eso porque ahora sí en los 80, yo tenía 13 años. Me acuerdo. Sí, por ahí yo también. A ver, todos estábamos enamorados de Diana secretamente, reconozcámoslo. Y resulta que, claro, tenían que poner algún argumento que justificara que los extraterrestres vinieran a invadirnos, ¿no? Y el argumento era por nuestra agua, cuando eso es tan absurdo como que el agua es de las moléculas más comunes que hay en el universo. O sea, en el universo hay agua a cascoporro, no hace falta venir a la Tierra, ¿no? A buscarla. En estos argumentos que se dan a favor y en contra en el debate, se suele poner la historia humana. Dicen, miren cómo a lo largo de la historia de la humanidad, cuando ha habido contactos entre civilizaciones que no se conocían y que tenían una diferencia de desarrollo tecnológico, la civilización menos desarrollada ha acabado muy mal. Y entonces yo solía responder, pero nunca había dado números, que, hombre, si bien eso es cierto, también es cierto que si miras la historia humana, cada vez somos menos bárbaros en ese sentido, cada vez somos menos violentos y menos salvajes. Yo sé que esto en la situación actual puede parecer un contrasentido cuando vemos lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en otras partes del mundo, pero si lo ponemos en el contexto de lo que hemos hecho históricamente, a ver, hemos hecho muchas salvajadas como especie históricamente. Y yo creo que si miramos la evolución a lo largo de la historia, cada vez hacemos menos, ¿no? De hecho, se ve en las estadísticas que la fracción de población de la humanidad que muere en guerras ha ido disminuyendo claramente a lo largo de los últimos 2000 años, ¿no? Está también el argumento este del gran filtro, que para que una especie pueda llegar a desarrollar suficiente capacidad tecnológica como para hacer viajes interestelares, tiene que haber aprendido a convivir primero con su propia violencia, porque si no, mucho antes que eso, o sea, te encuentras mucho antes con la capacidad de autodestruirte que con la capacidad de viajar por las estrellas, ¿no? Es tan difícil viajar entre las estrellas que es mucho más fácil tener la capacidad de autodestruirte, ¿no? Que dicho sea de paso, es una de las posibles respuestas a la paradoja de Fermi, ¿no? Que justamente no hay civilización que aprenda a convivir con su tecnología nuclear antes de colonizar a gran escala, ¿no? Efectivamente.
Entonces, bueno, esos son argumentos que se ponen de forma más o menos cualitativa y esta es la primera vez que yo lo veo en un intento de cuantificar. Entonces, por eso me gustó el intentar dar algún tipo de numerito sobre este problema, ¿no? Entonces, el autor lo que concluye, y luego si quieren entramos a discutir un poco más el contenido del artículo, pero por dar el spoiler, porque estamos llegando ya al final del primer bloque, lo que el autor concluye es que es extremadamente improbable, o sea, que el número de civilizaciones potencialmente hostiles, que yo no digo que esto esté bien ni que esté mal, eso lo discutimos luego, pero el resultado es que el número de civilizaciones potencialmente hostiles con capacidad de invadirnos en la galaxia es probablemente de 0,20 y pico, o sea, es menos de una, con lo cual probablemente no hay, ¿vale? Esa es la conclusión del artículo. De ahí, el titular que sale, insisto, en los medios de comunicación es: hay 4 civilizaciones No me digas hostiles que viene por quieren una mala lectura del 25%, ¿no sé? No, es que en una entrevista él dijo que si quitas la restricción de con capacidad de viaje interestelar, le salían 4. Okay. Entonces, hay 4 que quieren invadirnos, pero no pueden. ¿Vale? No tienen la capacidad de. De las que quieren invadirnos y pueden, hay 0,20. Pero claro, como el miedo es lo que vende, entonces yo te voy a poner a ti un titular que sea lo más catastrofista y lo más alarmista posible para que tú hagas clic. Le faltaba decir, no te imaginarás cuántas civilizaciones hostiles que quieren invadirnos hay en la galaxia. En fin. Entonces, realmente este artículo, a pesar de cómo se refleja en esos artículos, el paper o el preprint es realmente un alegato pro METI y pretende dar la justificación porque luego además alega de que no es inocuo. Es decir, el dejar de contactar con posibles civilizaciones nos puede causar un perjuicio porque otras civilizaciones más avanzadas nos pueden enseñar cosas muy útiles. Entre ellas, si son más avanzadas, nos pueden enseñar a cómo convivir, cómo durar más, bueno, esto no lo dice en el artículo, pero es uno de los lemas de SETI. O sea, es muy importante si conseguimos contactar con gente que lleva más tiempo conviviendo con su tecnología, que nos puedan enseñar cómo se hace eso. Entonces, quizás nos ponemos más en peligro nosotros mismos suprimiendo una posible conversación interestelar que no. Es decir, no siempre no hacer algo es más seguro, ¿vale? Es como lo que decimos de las vacunas. No vacunarte no es más seguro que vacunarte. Tienes que tener al final algún tipo de criterio para poder tomar esa decisión basada en algún criterio objetivo, no simplemente en decir no hacer nada es más seguro que hacer algo. No hacer nada puede ser más peligroso que hacer algo. Entonces, desde ese punto de vista, este artículo por lo menos pretende dar un primer número, un primer acercamiento a ese problema, que yo creo que es un problema interesante y es un debate que está ahí y que algún día habrá que resolverlo de alguna forma. Porque no solo mandamos mensajes a través de radiotelescopios, mandamos mensajes simplemente existiendo. O sea, ahora que estamos pensando en tecnomarcadores, cosas que nosotros podemos buscar en otros planetas que revelen la existencia de una civilización, resulta que nosotros nos damos cuenta de que también estamos produciendo tecnomarcadores. Nuestros satélites artificiales son un tecnomarcador. Nuestra contaminación en la atmósfera es un tecnomarcador. La existencia de plantas en este planeta es un biomarcador. Es decir, hay cosas que hacemos continuamente, y no solo nosotros, sino otras formas de vida, que revelan que aquí hay vida y que aquí hay tecnología. Entonces, si no queremos revelar nuestra presencia, pues a lo mejor habría que pensárselo bien. O sea, que es un debate que habrá que tener en algún momento, y yo no sé quién tiene que resolverlo, pero es un debate de la sociedad, no solo de los científicos, ¿no? La sociedad de alguna forma tiene que decidir, pero la sociedad planetaria tiene que decidir si quiere hacer METI o no quiere hacer METI. Y si no quiere hacer METI, estamos en un lío, porque lo estamos haciendo continuamente. Tendríamos que suprimir muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Ese es el debate. Bueno, si quieren... En particular, la actividad nuclear en particular. Sí. No tengo nada contra que no se lea políticamente esto. Lo que quiero decir es que, desde el punto de vista físico, ¿no? La generación de reacciones nucleares genera radiaciones electromagnéticas muy características que no se dan naturalmente en un planeta de esta escala. Sí, pero mientras no las hagas en el aire, quiero decir, mientras no hagas cosas como ensayos de bombas atómicas, que es lo que se hizo en los años 50, 60,
O bueno, cosas todavía peores que hasta ahora no las hemos hecho o solo las hicimos una vez o dos veces en Japón. O sea, pasar del ensayo al uso real, que esperemos que eso no vuelva a ocurrir, pues digamos que es muy difícil de detectar un material, bien sea combustible, bien sea residuos nucleares, confinado. Pero, por ejemplo, la contaminación industrial sí que es detectable. No, que estaba pensando cuando decía actividades nucleares me refería a bélicas, estaba pensando en radiaciones gamma de bombas como la Tsar o ese tipo de cosas. Claro. No estaba pensando en reactores. Sí, sí, exactamente. Ese es el problema. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Estábamos hablando sobre este artículo, este preprint de Alberto Caballero de la Universidad de Vigo, en el que pone números a la probabilidad de que haya civilizaciones extraterrestres al mismo tiempo hostiles y avanzadas tecnológicamente, ¿no? Entonces, bueno, hace una serie de cálculos que yo no acabo o no acabo de entender o no me acaban de cuadrar. No, o sea, me parece que hay algún problema, aunque sea desde el punto de vista formal, en estos cálculos, porque por una parte, o sea, por ejemplo, él hace una comparación entre la probabilidad de una invasión alienígena y la de que caiga un asteroide como el de Chicxulub, de los que arrasan con la vida sobre el planeta. Y le sale bueno, que es prácticamente del mismo orden, ¿no? Que es incluso menos probable el hecho de que haya una civilización que nos vaya a invadir que el hecho de que caiga un asteroide que acabe con la vida sobre el planeta. Lo que pasa es que los números, vamos, a mí no me acaban de convencer, ¿no? La forma en que los hace. Por ejemplo, mezcla probabilidades que son absolutas con otras que son por unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el del asteroide es por unidad de tiempo. O sea, tú tienes una cierta probabilidad en un cierto tiempo y si tú duplicas el tiempo, la probabilidad se duplica, ¿no? Y sin embargo, aquí da un valor absoluto en porcentaje que no acabo de entender, ¿no? De 1/1000.000%. Cuando esto, como digo, es algo que debe ser por unidad de tiempo. Y luego estas probabilidades de invasión las saca de extrapolar, por supuesto, olvidé de mencionarlo, esto es importante, son extrapolando un comportamiento humano. Que uno puede decir, bueno, pero los alienígenas no tienen por qué parecerse en nada al ser humano. Y yo digo, no, pero me parece un ejercicio interesante porque es el contraargumento a ese argumento que te dicen de no, pero mirando la historia de la humanidad, vemos que nosotros hemos sido violentos en el pasado, ¿no? Y entonces, pues, utiliza precisamente la historia de la humanidad. Lo que pasa es que se basa en lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, mira todos los países que han invadido unos a otros, y en función de eso, pues mira qué países es más, o sea, cuál es la probabilidad de que un país determinado invada a otro, cogiéndose el número de veces que cada país ha invadido a otro y haciendo una estadística de, bueno, cuál es la sigma, o sea, tienes una población de países con diferentes porcentajes de probabilidad de invadir a otros. Creo que lo ponía en la tabla, me parece que el que tenía más probabilidad es Estados Unidos de invadir otros países. Luego siguen Rusia, Israel, y el que menos es, a ver, Comoras, la Unión de Comoras. Es unas islas que tienen algo así como la población de la isla de Tenerife, entre África y Madagascar. Yo no sabía tampoco qué era esto de la Unión de Comoras. Bueno, pues en su estadística son la población que menos invade a otros vecinos. Claro, también estando en una isla es más difícil invadir a otra gente, ¿no? Bueno, aunque Japón lo ha hecho, o sea que tampoco es del todo descabellado. Y bueno, en fin, que luego a partir de aquí hace un estudio, pero que es de los últimos, desde los años 60, que está bien, porque bueno, ve cómo a medida que vamos aumentando de nivel, que lo mide en el consumo de energía, a medida que cada vez consumimos más energía, somos menos propensos a invadir otros países, ¿no? Que es interesante, es una forma de reflejar esa medida de que según avanzamos y somos cada vez una sociedad más desarrollada, somos menos violentos, pero no sé yo si esto me termina de convencer en un periodo de tiempo tan corto como, no sé, 70 años, 80 años,
no sé si es suficientemente significativo como para reflejar un cambio, para extrapolarlo, ¿no? a un cambio tan grande como el tener capacidad interestelar. Además, yo creo que hay un error respecto a lo que habías dicho antes de la unidad de tiempo, quizás cuando dice que la probabilidad es una millonésima de un por ciento, no sé cómo lo dijiste, se refiere a que, bueno, si te imaginas que un asteroide cayó, el de Chicxulub cayó un cierto día y cuentas cuántos días hay o sea, miras cuántos caen por unidad de tiempo, te da ese número. O sea, que puede ser que sea por unidad de tiempo, o sea, ese cálculo de probabilidad. Pero lo que iba a decir respecto de, para mí, un error grave de razonamiento que hay aquí es que una cosa es invadirnos entre países, que somos la misma especie y tenemos, no sé, está la lucha de clases, hay un montón de cosas que son muy particulares de nuestra especie, y otra cosa es lo que hacemos, por ejemplo, con otras especies, que es lo que si hubiera un contacto con otra vida, otra forma de vida, seríamos otra especie. Entonces, si incluimos en el cálculo lo que hacemos no me voy a poner acá muy vegano, pero con las vacas, con los cerdos, con los animales domésticos, con los insectos, con las ratas, o sea, básicamente nosotros sojuzgamos a todas las especies, salvo aquellas que nos resultan más o menos simpáticas y les damos un lugar en el zoológico para visitarlas cada tanto. Entonces, si el conteo lo hacemos con el resto de las especies, probablemente no hay ninguna a la que dejemos en paz, digamos, salvo que nos convenga por algún motivo. Entonces, Claro, pero eso no es una guerra, ¿no? ¿no? No decimos que estamos en guerra con las vacas o no, que pero invadimos el país de las vacas, ¿no? Pero cuando hablamos de la hostilidad, o sea, yo imagino que la hostilidad de una civilización extraterrestre no es que nos invadan necesariamente, sino que nos esclavizan, qué sé yo. Ya lo consideraría hostil, no sé si le considera amistoso ser esclavizado. Yo no lo consideraría así y no creo que, y de hecho, si es digamos, una civilización no va a, en principio, buscar eliminar al otro, lo va a buscar esclavizarlo, que haga el trabajo que tú no quieras hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí que el riesgo sería absoluto. O sea, yo creo que es lo normal. Una civilización que pueda esclavizarnos no va a esclavizar. No, a mí y me no cuesta porque pensar, sea mala, y no porque sea mala, porque le conviene. sí, a mí me cuesta pensar que una civilización que pueda venir hasta aquí, que tenga esa capacidad, no pueda ser una máquina más eficiente que yo para hacer cualquier cosa. O sea, me cuesta pensar en algo que yo pueda hacer, que a alguien le compense venir aquí a obligarme a hacerlo, ¿no? Pero, Bueno, te puede comer, qué sé yo. La vaca podría decir lo mismo. Mira estos humanos con todo lo que tienen aviones, tienen todo, si no vienen a... no, pero eso requiere una biología común, ¿no? Una evolución biológica común. O sea, se me hace muy difícil imaginar alguna relación biológica que permita ese tipo de relación de depredador y presa entre especies de diferentes planetas, ¿no? No sé. Vamos a terminar empollando todos en un cuarto de 4x4. Yo creo. Yo insisto que creo que, o sea, las motivaciones son tan difíciles de imaginar que es como difícil entrar en eso, ¿no? Y que creo que a lo que va este artículo es al tema de las invasiones, porque es el argumento que se suele usar en contra de METI, es decir, ojo a lo que ha pasado en la historia de las civilizaciones humanas. Y entonces pretende evaluar cuantitativamente ese argumento de lo que ha pasado con las civilizaciones humanas, ¿no? Es decir, bueno, ¿quieres que miremos la historia de las civilizaciones humanas? Pues vamos a hacerlo y vamos a extrapolar el comportamiento de las civilizaciones humanas, ¿no? Que es lo que hace al final. O sea, no es solo lo que han hecho los últimos 70 años, sino extrapolar eso hacia un futuro en el cual seamos una civilización con capacidad de viaje interestelar, ¿no? Sí, pero yo repito que no solo están las civilizaciones humanas, sino también, o sea, si descubrimos hoy especies que nunca estuvieron en contacto con el ser humano, seguramente, bueno, probablemente las hemos afectado igual por nuestra destrucción del hábitat y cosas por el estilo, pero no ha sido particularmente beneficioso para ninguna especie contactarnos, qué sé yo. Depende cómo, y además tampoco tiene una respuesta única a esto, ¿no? Porque uno... Excepto para el perro. Sí, no, te iba a decir, sí que hay muchas especies que se han beneficiado. Sí, para el perro, y hasta uno podría decir, el caso del perro uno podría verlo como muy sesgado positivamente, pero vuelvo al ejemplo de la vaca, ¿no? Que además es un tema de discusión con el discurso vegano, que la vaca, efectivamente, lo que le hacemos a la vaca no es muy edificante. Sin embargo, José sabe que yo tengo un coeficiente para medir cuán vegano puedo ser, digamos, que es un coeficiente muy sencillo. Es más rebuscado, pero en la versión el primer orden de la serie es
cuán cute me parece un animal dividido cuánto me gusta. Por ejemplo, yo no como conejo porque me parece cute el conejo, no tanto, pero no me gusta tanto, medio grasoso. El pato me lo como porque me parece cute un patito, pero me gusta tanto más que qué me importa. El cociente me da menor perdón los veganos, pero la vaca, no me gusta mucho la vaca a pesar de ser argentino, pero la verdad que la vaca, vos ves una vaca así, no es muy graciosa. Podemos llamar constante de Giribet a la constante por la que hay que multiplicar ese cociente para que te dé un número sin dimensiones, como la constante de Newton. No, pero digo, la vaca, por otra parte, si no existiera el ganado, no sé si existiría la vaca. O sea, hay animales, claro. O sea, hemos perjudicado muchas especies, pero hemos beneficiado muchas otras. O sea, queriendo o sin querer. Eso ya es otra historia, ¿no? Pero a lo que voy es que ese es otro argumento. O sea, el argumento de invasión alienígena motivada por esclavizarnos o por comernos es otro argumento diferente al de la simple violencia por control de recursos, territorio, etcétera, que es insisto, el argumento habitual de decir, no, es que cuando los humanos hemos encontrado otras civilizaciones humanas, pues el que tenía mejores armas ha arrasado con el que no las tenía. O quien tenía más conocimiento de algo ha arrasado con el que tenía menos, ¿no? Y por tanto, o sea, creo que se circunscribe a eso. Y luego uno podría dar otros argumentos, ¿no? Lo que tú dices, José, son otros argumentos que los podríamos discutir aparte, ¿no? Yo creo que lo de comer unos a otros creo que es inviable en especies que han evolucionado independientemente biológicamente. Y no sé, y otro tipo de situaciones, no sé, esclavitud y demás, me cuesta mucho imaginarlo, ¿no? O sea, creo que seríamos más interesantes quizás como objeto de estudio científico que como algo con una utilidad práctica inmediata, insisto, que justifique el precio de venir aquí a buscarnos, ¿no? Bueno. En fin, está el peligro digamos, si aquí en la Tierra tenemos problemas con la zoonosis, ¿no? Con vida microscópica que salta de una especie a otra y provoca como la pandemia que acabamos de vivir. Bueno, imagínate con un contacto entre seres que vengan de un medio completamente diferente, como una historia natural que sea completamente diferente. Es una lotería, ¿no? Lo que puede ocurrir allí. No, pero los biólogos te dicen que eso es totalmente inverosímil, ¿no? Esta historia también de películas de un microorganismo alienígena que infecta a vida terrestre y tal, que tiene que haber una coevolución para que hospedador o sea, anfitrión y huésped puedan tener una relación incluso parasitaria, ¿no? Sí, por supuesto, pero también está en España, tenemos el caso de nuestra compatriota la cotorra, que empieza un ser llevado a un ecosistema que no es el suyo. No se entendió, José. En España tenemos el problema de la cotorra argentina. De la cotorra argentina, sí, pero la cotorra argentina me refiero al pajarito verde. Me contó Sara el otro día. Sí, que se convirtió en plaga aquí, porque entra en un ecosistema nuevo. O sea, las especies invasoras en general en biología, creo que está bien. Obviamente forman parte del mismo árbol de la vida, en el caso terrestre, claro. Pero bueno, en cualquier caso es vida compatible, o sea, es vida que puede comer de las mismas cosas claro. Justamente esa compatibilidad es el problema, ¿no? Es demasiado compatible, entonces llega a un sitio en el que no ha estado nunca y se encuentra con que tiene una cierta ventaja competitiva, o no. Pero creo que... Pero los alimentos, digamos, bueno, a menos que creamos que hay posibilidades de vida que no esté basada en carbono, digamos, hay al menos un cierto tipo de compatibilidad que está más o menos garantizada, creo yo. Pero, digamos, obviamente siempre a nivel conjetural, ¿no? Porque no sabemos si hay otras formas de vida, pero si está basada en carbono, pues le resultará alimento lo que a nosotros nos resulta alimento. A todos, en general, no puede comer cualquier cosa, ¿no? Quiero decir, cuando uno descubre un animal nuevo y lo pone en la parrilla, podrá estar rico o no, pero se puede comer normalmente. Bueno, no lo sé. Insisto, es vida muy compatible con la nuestra, ¿no?
no sé si comértelo, pero bueno, en cualquier caso, o sea, y es más fácil venir a buscarla que fabricarla tú. O sea, el carbono es abundante en el universo, y el oxígeno, y el hidrógeno, y el nitrógeno, y todo lo que necesitas, ¿no? Aquí ya estamos haciendo carne sintética. Gastón, por cierto, no es nada cute. O sea, no sé cuánto de buena está, no sé cómo será tu cociente de comestibilidad, pero ya se hace carne de laboratorio, ¿no? No veo muy bien cuál es el problema con eso. En fin. Sobre motivaciones, yo ahí o sea, no digo ni que sí ni que no. O sea, es un, no sé, es un tema muy especulativo, ¿no? Pero a mí me parece interesante y me parece relevante esta historia del comportamiento humano a lo largo de los siglos, ¿no? Incluso de los milenios, que me parece muy reveladora. Y que, bueno, luego está también la cuestión esta, como decía, ¿no? del gran filtro. Esta hipótesis de que es muy difícil sobrevivir a la adolescencia tecnológica y requiere que una especie sea capaz de controlar de forma muy eficaz sus impulsos violentos, ¿no? Porque si no, rápidamente, o sea, si tienes monos con pistolas, lo más probable es que acaben matándose rápidamente, ¿no? O sea, que quizás hay algún tipo de selección artificial en la galaxia. O no, no tenemos ni idea. Yo a lo que iba es que... Pero hablamos igual, señora, sí, sépalo. Exactamente. A lo que iba es a que no hay que alarmarse con esos titulares de que hay 4 civilizaciones hostiles en la galaxia. O sea, si uno se quiere creer esa historia, pues que sepa que no tienen capacidad de viaje interestelar. Ya, o sea, ni siquiera voy a entrar sobre cuánto de incierto es todo esto y que es, como el propio autor dice, un ejercicio mental por darnos una idea en fin, de números. Y que, bueno, a mí lo que me hubiera gustado realmente es haber visto esto, pero con datos históricos, o sea, pero de la historia histórica del mundo mundial, no solo de los últimos 80 años, ¿no? Porque creo que el efecto seguramente es mucho más significativo cuando cogemos una ventana temporal más grande que solamente estos últimos 80 años. Yo entiendo que no se quiso ir más atrás porque seguramente las 2 guerras mundiales sesgan mucho la historia reciente. Entonces, por eso igual convendría coger un esto más largo, porque además esto de los conflictos pasa un poco como con los impactos de los asteroides, que son más abundantes los más pequeños y menos abundantes pero más destructivos los más grandes, ¿no? Entonces, seguro que hay alguna ley de potencias que uno pueda definir del número de megamuertos o sea, el número de conflictos por unidad de tiempo, ¿no? Que el número de conflictos por siglo con un cierto número de megamuertos, seguro que sigue alguna distribución de alguna ley de potencias o algo así. Seguro debe estar hecho en algún sitio y si no, habría que hacerlo. Otro comentario, sí, hay un grupo de civilizaciones o 4 hostiles, pero que no tienen capacidad de viaje interestelar. Pero luego me imagino que hay otros que tienen capacidad de viaje interestelar, pero no son hostiles. Entonces, Exacto. me imagino que se pueden prestar servicio mutuamente. Sí, es verdad. Se pueden contratar, o sea que hay que, Sí. a un loop están esos efectos combinados, ¿no? Muy interesante eso, no se me había ocurrido pensarlo. Y seguro que hay un mercado intergaláctico también para todo. Muy complejo todo este tema. Luego, bueno, no sé si quieren hacer algún comentario más de esto, porque luego hay otro paper que salió también recientemente sobre cosas de SETI. ¿Quieren que pasemos a ese o seguimos con este? Y es que tiene que ver con esto que decía José, ¿no? De la posibilidad de moverse por las estrellas. A todas estas, yo creo que lo del viaje interestelar para mí está muy sobrevalorado. O sea, yo creo que es una cosa que no hace nadie. Seguramente en la adolescencia de las civilizaciones se habla mucho de eso, pero luego ya rápidamente pierde el interés porque, o sea, francamente, ¿para qué? Una vez que tienes cierta capacidad de enviar máquinas, que es una forma de proyectar tus sentidos y aprender lo que hay en otros sitios, y estando tan lejos como para que las comunicaciones a sitios mínimamente interesantes puedan tardar siglos o milenios, y suponiendo criaturas con escalas temporales como la nuestra, que siglos o milenios son escalas temporales prohibitivas, pues me cuesta pensar en un para qué, salvo ya una cosa definitiva, ¿no? Es decir, bueno, es que
no sé, nuestro planeta está al borde de su final y tenemos que buscar un sitio nuevo al que ir a vivir, por ejemplo, ¿no? Quitando eso, pues cuesta mucho imaginar un escenario por el que pueda ser interesante el viaje interestelar. Es que realmente el universo está muy, muy vacío. Y por otra parte es bastante anodino, en el sentido de que hay estrellas y estrellas y más estrellas. Y te puedes ir al otro lado de la galaxia y son más o menos las mismas que hay por aquí. En cuanto a su Claro, distribución. es como saberse 30 cifras del número pi. ¿Cuál es la hazaña? No, son infinitas, ¿no? Es como, bueno, hemos colonizado, no sé, la primera estrella cercana. Fuimos a Próxima Centauri. Y ahora, ¿para qué ir a ¿Qué otra, sé no? yo? No es nada. A ver, que si hay que ir se va, pero ir por ir no tiene mucho sentido. En fin. El otro día había hecho esta analogía, es muy tonta, ¿eh? Solamente vivir cuántos minutos hay en un año, pero no había caído que si la distancia entre la Tierra y el Sol es 1 metro, la primera estrella está a 270 kilómetros. O sea, es una pavada de la cuenta, pero me pone un poco en perspectiva, ¿no? Es como, es mucho, ¿no? Sí, sí, aquí tenemos un compañero que suele hacer ese tipo de escalas, ¿no? En sus charlas de divulgación suele empezar con eso y decirte, bueno, si el Sol es una naranja, pues la piedra es un granito de sal de sal fina, que está por no sé a cuántos metros, ¿no? Y la estrella más cercana, ¿dónde está? En Londres. Y tú dices, bueno, estamos hablando de ir de aquí y tú me estás hablando de ir a Londres. Pues esa es un poco la comparación, ¿no? O Turquía, yo qué sé, cosas así. Entonces, bueno, no sé. Muchas ganas hay que tener y sobre todo mucho, mucho se tarda, porque ya no es una cuestión de tecnología, o sea, es una cuestión de limitación física. Se tarda muchísimo en ir y no digamos ya si quieres volver. Porque, bueno, la relatividad nos permite ir a cualquier sitio. Lo que no nos permite es ir y volver. Esa es la ventaja, pero también el inconveniente. Hablando de ir a sitios y de la motivación para ir a sitios, hay un artículo que salió en el Journal of Astrobiology de una investigadora que se llama Irina Romanovskaya, que trata sobre el problema o la cuestión de las migraciones galácticas, ¿no? Hablando más de esto de SETI, y ya que estamos hablando de esto de los viajes interestelares y tal, se lo plantea no desde el punto de vista de las motivaciones, de por qué, lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué le puede interesar a uno ir a otras estrellas? Sino de el punto de vista de los tecnomarcadores que eso podría dejar, los viajes interestelares de otras civilizaciones. Entonces, bueno, este es un paper que me resultó interesante moderadamente, hasta cierto punto, porque no plantea realmente ningún cálculo nuevo ni ninguna conclusión nueva, sino que es más bien como una revisión, como si fuera un artículo de revisión, aunque se publica como un artículo de investigación, pero no sé muy bien cuál es la investigación que se presenta aquí, porque lo que hace es proponer una serie de escenarios y referir a bueno, pues otros papers anteriores en los que se han explorado de forma cuantitativa algunos de esos escenarios y se han propuesto algunas posibilidades de tecnomarcadores, que todos ellos están fuera de nuestro alcance, sobre ese tipo de posibles, o sea, tecnomarcadores que dejarían civilizaciones que estuvieran haciendo este tipo de viajes interestelares, ¿no? De lo que se habla es de una idea que sí que es interesante, pero que habla a nivel de casi como de descripción, podría ser un artículo, por ejemplo, un artículo popular en una revista de divulgación, sobre la posibilidad de usar planetas errantes, ¿no? Les hemos dicho que es una de las cosas que se están descubriendo en astrofísica últimamente, es la existencia de estos planetas que flotan libremente por la galaxia, que no están asociados a una estrella, y la posibilidad de que estos planetas pudieran usarse para viaje interestelar, en el sentido de que uno pasa cerca de tu estrella y entonces pues tú decides mandar una población a ese planeta para que puedan vivir allí y pues dentro de millones de años poder llegar a otra estrella y establecerse en ese sistema estelar. A mí la motivación sigue sin quedarme muy clara, porque un planeta errante debe ser un sitio tan inhóspito como cualquier sitio que se te pueda ocurrir del universo. Para empezar, serán extremadamente fríos. Y nadie te dice que vaya a tener una atmósfera que a ti te venga bien, ni que vaya a tener condiciones que a ti te vengan bien. La gravedad puede que no te venga bien.
O sea, yo siempre he pensado que esto de irnos a vivir a otros planetas, creo que es un sesgo que tenemos por el hecho de que todavía no nos hemos ido de la cuna de nuestra civilización, que es la Tierra. O sea, yo creo que las civilizaciones nacen en planetas, pero luego ya se van a vivir fuera de planetas, porque los planetas son sitios que son propensos para que surja la vida, para que se desarrollen civilizaciones, pero no tienen mucho interés luego a posteriori como sitios donde vivir, porque son peligrosos, en los planetas caen asteroides, están donde están y no te los puedes llevar, o es muy difícil llevártelos, estás expuesto a que tu estrella cambie, tu estrella muera. La Tierra, por ejemplo, le quedarán 500, 600 millones de años de habitabilidad, no más, por la evolución solar. El Sol cada vez es más brillante y dentro de 500, 600 millones de años aquí no se va a poder vivir. Y bueno, me parece que es mucho más lógico construir ciudades espaciales con un hábitat que tú puedes controlar. Puedes usar fusión para tener energía ilimitada. Y una vez que tienes eso, te vas a vivir fuera, lejos de tu estrella. No hay ningún interés en vivir cerca de una estrella. Una vez que tú has aprendido a hacer fusión y, bueno, necesitas recursos minerales probablemente que puedes extraer de algún sistema estelar cercano. Te puedes traer sus asteroides para tener recursos minerales. Y aparte de eso, pues ya poco más queda, ¿no? Tienes a tu alcance el poder tener una vida larga y próspera en la oscuridad del espacio interestelar. Pero bueno, no sé por qué, creo que me quedo muy solo defendiendo este punto de vista y todavía no encuentro a alguien que me argumente por qué no es mejor esa solución que la de irse a vivir a otro planeta, que tienes que buscar uno que te venga bien. O sea, Marte, con todo lo parecido que es a la Tierra, nos viene fatal. En Marte no podemos vivir en la superficie, tendríamos que vivir en cuevas, o en grandes cúpulas protegidos de las inclemencias del espacio, porque no es un sitio hospitalario para el ser humano, ¿no? Entonces, encontrar un planeta en el que realmente puedas vivir con las condiciones, bueno, eso no lo veo factible. O sea, esta es la coincidencia que tendría que darse, que no creo que eso pueda existir, o que pueda existir sí, porque al fin y al cabo es cuestión de estadística, pero que te quede Tienes que hacer una suficientemente especie cerca. de gran o de planeta artificial o de nave o algo por el estilo. Sí, lo veo más como una Pero, ciudad flotante que un bueno, ciudad planeta o una flotante, nave. pero el material, la ciudad flotante, lo acabas de decir con la Voyager, se va deteriorando y arreglar las cosas bueno, o sea, hay un montón de complejidades técnicas que O no sea, sé si de son. entrada sí, pero una vez que es suficientemente grande, o sea, es como su propia sociedad, ¿no? Claro, evidentemente no puedes vivir a la intemperie, o sea, tienes que vivir dentro, ¿no? Refugiado de la radiación, pero también de la inclemencia del espacio. Tienes que tener una atmósfera interior, pero tienes tu propio clima, ¿no? Lo que quiero decir es que, hombre, idealmente vivir como vives en un planeta como la Tierra, eso es lo ideal. Pero claro, es lo ideal porque hemos evolucionado para vivir en este planeta. Claro, pero digo, la carcasa de esa ciudad flotante va a Mm. estar sometida a rayos cósmicos permanentemente. Sí, claro, pero, Eh, pero esa sí, carcasa, claro, tiene que ser dura, evidentemente. pero ¿cuán dura? O sea, ¿cuánto va? Si te preocupan los 500 millones de años que le quedan a la Tierra, Mm. como lugar habitable, qué material aguanta 500 millones de años No, lo que quieras recibiendo? lo vas reparando, pero ¿Y vamos, cómo lo seguro, reparas? seguro se puede construir. ¿Cómo lo reparas? Una cosa es reparar aquí la Tierra protegido, puedes sacar una chapa a la intemperie, pero ¿cómo sales afuera de la nave? Bueno, allí también, o sea, puedes salir, a ver, la radiación cósmica no te fría instantáneamente, o sea, tienes que pasar meses para que te dé cáncer, ¿no? Eh, y pues sí, puedes salir protegido o tener máquinas que vayan y reemplacen secciones que se vayan deteriorando. No veo ninguna dificultad con eso. O sea, mantenemos una estación espacial internacional aquí a 500 kilómetros de la Tierra, que igualmente podría estar en el espacio si no fuera por lo difícil que es lanzar materiales al espacio, ¿no? Claro, pero digamos, la tenemos aquí y la abastecemos desde la Tierra. O sea, yo soy, cuando hace unos años fui a Atacama, siempre decía, toda la gente que fantasea con esto con cualquier forma de ir a buscar vivir fuera de la Tierra, lo primero que haría es mandarla 5 años a vivir en algún lugar como el Claro. Sáhara o no sé qué, pero sin ayuda afuera. No, no, claro, claro. No O que sea, luego, no o sea, luego que construir pida, una ciudad en Atacama debe ser igual de difícil que en el espacio. claro. Entonces, Es primero quiero verla terrible, allí. claro. Sí, 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 Una sí, ciudad claro, que claro. no se abastezca afuera, ¿no? Que en un lugar en el cual prácticamente no hay agua, se las ingenian
No, resolver todos los problemas. tiene que ser algo muy grande, o sea, estamos hablando de una escala muy, muy grande para que puedas tener todo lo que necesitas y ya te digo, hay cosas que tienes que traer de fuera como minerales que los puedes importar como asteroides, que vayas, como hacían en The Expanse, ¿no? Tienes que tener algún sistema estelar cercano del que puedas abastecerte de estos asteroides, ¿no? Pero ¿qué pasa si Ponerles motorcitos sí, y lo desvías? y los vías y te los vas enviando a tu ciudad y luego ya en tu ciudad los vas capturando y los usas como minería, vamos. Bueno, esto es ciencia ficción todo, evidentemente. Pero quiero decir que me parece mucho más fácil eso. Vamos a temas reales. Sí, un segundito. Si usted, señor, señora, cree que ha visto lo más especulativo de este programa, ajústese el cinturón. O sea, esta es la parte, hasta ahora hemos estado hablando de la parte más, ¿cómo se dice? Down to earth, ¿no? Más prosaica. Más prosaica. Pero luego, déjame solamente terminar de comentar un par de cosas sobre esto, que yo, bueno, a lo que iba, ¿no? Que lo de irse a otros planetas, o sea, lo veo tan tremendamente improbable que no... Pero bueno, este artículo va de esto, ¿no? De la idea, y se plantea cómo podrías tú, por ejemplo, de un planeta como la Tierra, acabar saltando a un planeta errante. Primero tendría que darse la casualidad de que ese planeta errante pasara suficientemente cerca. Luego, entonces, lo que habla es de que podrías aprovechar algo como, bueno, aquí propone un objeto determinado que es un setnoide, un objeto transneptuniano extremo que conocemos aquí, que tiene una órbita muy elíptica, que en el punto más cercano pues puede estar, no sé, a 100 unidades astronómicas, pero que luego en el punto más lejano se va, yo qué sé, cerca de la nube de Oort, ¿no? Entonces dice, claro, si pillamos uno de esos cuando está en el punto más cercano, ya él te lleva a un sitio muy lejano de la nube de Oort. Y tú dices, bueno, es posible, pero primero, este objeto en concreto, que no recuerdo cuál era, 2015, bueno, da igual, un setnoide, uno de los pocos que se conocen, tiene un periodo de 35.000 años. O sea, estas cosas las tienes que planificar con mucha antelación si quieres pillar ese tren, porque pasa cada 35.000 años. Entonces, eso para empezar. Luego, vamos a ver la probabilidad de que el planeta errante pase en la dirección de, porque solemos pensar en una dimensión en estas cosas. Si esto llega hasta 2.000 unidades astronómicas, pues luego ya de ahí salto a un objeto de la nube de Oort y luego ya del planeta errante y tal. Pero es que en el espacio tridimensional, lo mismo el objeto este que pasa cada 35.000 años te lleva en la dirección contraria. O va en la dirección norte-sur y tú quieres ir en este-oeste. O sea, a ver, que tienen que darse una serie de coincidencias cósmicas bastante grandes para que nada de esto te pueda resultar útil. Pero luego, o sea, cuando terminé de leer todo esto, me quedé con la, o sea, con la frustración de decir, es que esta autora ha estado pensando mucho en el viaje interestelar, porque estamos todos con esta cosa en mente siempre, pero me parece mucho más interesante la discusión de el asentamiento de una civilización en un sistema en el que haya varios planetas cercanos en zona de habitabilidad y que estén en el mismo sistema estelar y que sí que los pueda colonizar. O sea, como para nosotros asentarnos en Marte, que eso no es impensable, no es tan costoso como para que sea irrealizable. Y, por ejemplo, se ha hablado mucho de los planetas de TRAPPIST-1, que tiene 5 planetas en zona de habitabilidad. De hecho, por ejemplo, Jill Tarter comenta que un tecnomarcador muy interesante sería si pudiéramos analizar la temperatura de esos planetas y descubriéramos, por ejemplo, que 4 de esos planetas tienen una temperatura muy similar y que no fuera consistente con la temperatura de equilibrio a diferentes distancias de la estrella, ¿no? Que pudiera sugerir la posibilidad de que una civilización los hubiera podido colonizar y de alguna forma terraformar para adaptar la temperatura a sus necesidades, ¿no? Y eso hubiera acabado dando lugar a planetas con una temperatura similar. O que según vas produciendo calentamiento global muy exagerado en uno de ellos, pues te tengas que ir yendo a los otros más alejados hasta que lo vas calentando y entonces pasas al siguiente y así, ¿no? Ya esa idea me parece más interesante como concepto, pero sin embargo aquí no la estudia en cuanto a migraciones de civilizaciones a otros planetas. Pero bueno, como digo, es, no sé, es más que un paper, y volvemos aquí otra vez a la semántica sobre qué significa paper, lo veo más como un artículo de revisión
que un paper en ese sentido. Y con eso no sé si quieren comentar algo. Tengo una sospecha de la motivación de la autora, porque si mal no tomé nota, se llama Irina Romanovskaya, Mm. nieta seguramente de los zares. Así que, ¿no? O sea, porque el apellido se debe estar buscando un lugar seguro en el que instalarse. Le podemos preguntar a ver. Eh, bueno, no es, o si era secreto, ¿no? La familia, o sea, la familia real, luego de la revolución, creo que se escondieron, ¿no? O si es conocido su... Es que no Los recuerdo. No, mataron, básicamente, paradero es desconocido mucho. Sí, ¿no? bueno, ¿sí? El de algunos miembros. Mm. No lo sé, no tengo muy claro esa parte de la historia.